Listo, ahí está compartiendo. Sí, señor. Vale. Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, a ver, eso, sí, perfecto. Bueno, la otra vez habíamos visto dos temas, que era el enfoque de arritmias y, si no me equivoco, era dolor torácico. ¿Tienen ahí los temas? Para ver cuál vamos a dar hoy. ¿Los tienen por ahí, por favor? ¿Cuál? ¿Alguien los tiene por ahí? ¿Me Doctor, escuchan? dolor torácico y síndrome coronario agudo. Gases arteriales también estaba. Ok, hoy vamos a dar gases arteriales. Perfecto. Entonces hoy vamos a dar el tema de gases arteriales. A ver, ¿qué pasó aquí? Claro. Ya. Ok. Bueno, hoy vamos a ver gases arteriales. Para este tema de gases arteriales, hay tres cositas que tienen que tener en cuenta y solo tienen que leer por aparte. La teoría o ley de Henderson Hasselbalch y de Peter Stewart. Ya tienen que revisarlo. ¿En qué se diferencia la una de la otra? Porque es un concepto diferente de cómo se enfrenta uno a los gases arteriales. Lo segundo es, deben revisar qué es lo que realmente mide la máquina. No todos los datos de los gases arteriales están medidos. Hay algunos algunos no, la mayoría se hacen por cálculos y fórmulas, pero hay tres que son medidos. Eso tienen que buscarlo. Y lo que les voy a enseñar hoy es a leer lectura que les va a servir para toda su vida de gases arteriales. Eso es lo que les voy a enseñar hoy. Gases arteriales. Yo no he dicho venosos, no voy a ver lactato, no voy a hablar de perfusión, solo gasimetría arterial. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para los gases arteriales, esta charla en particular, como está grabándose, la pueden volver a ver. No va a haber preguntas, o sea, porque la pueden volver a revisar y pueden volver a revisarla para ver si, o sea, vuelvan a volver a ver el video si hay alguna parte que no entendieron. Yo voy a ir a este ritmo, pero en tal caso, si no entendieron una parte, pues tienen que dejar anotando, hay que revisar eso porque volverla a ver, ¿listo? Entonces, en los gases arteriales hay dos partes que se leen. La parte de oxigenación y la parte del equilibrio ácido-base. Vamos a empezar con la parte de oxigenación. La parte de oxigenación se observan 5 pasos. Primer paso, hay que calcular la presión arterial de oxígeno propia para la edad del paciente. 2, definir si el paciente está en hipoxemia, normoxemia o hiperoxemia. 3, definir si lo del paso 2 es espontáneo o terapéutico. 4, calcular el trastorno de oxigenación, si es leve, moderado, severo o muy severo. Y 5, cuál es el trastorno de fisiopatología de ese estado de oxigenación. Entonces, vamos a empezar a desglosar. Paso número 1. Entonces, todo lo que les voy a hablar de aquí a continuación aplica la simetría arterial para sitios de altura, Ciudad de México, Bogotá, Pasto. No aplica para el nivel del mar. Para el nivel del mar es otro, pero como estamos dando esta clase en nuestra ciudad Pasto, yo les voy a hablar de todos los rangos en Pasto, normales en Pasto, no en sitio de normal, a nivel del mar. Entonces, cuando un paciente tiene menos de 40 años, el punto mínimo que tiene que estar la presión arterial de oxígeno es 60 milímetros
Listo. Un paciente con mayor a 40 años, para definir cuál es el punto limítrofe por el cual no puede estar por debajo de eso si no está en hipoxemia, es con la siguiente fórmula. Entonces, 60 menos 0.22, 60 menos abre corchete, 0.22 por, abre paréntesis, edad menos 40. Esta fórmula hay que hacerla para saber cuánto es el punto límite en el cual un paciente está en mayores de 40 años está hipoxémico o no. En menores de 40 es 60. ¿Cuándo estará normoxémico? Cuando está pues por encima de 60 menores o mayores del dato que dé esta fórmula. Voy a poner un ejemplo. Entonces, digamos que, bueno, y aquí ya directamente el paso 2. Entonces, el paso 2, hipoxemia, normoxemia o hiperoxemia. Ya sabemos que la normoxemia depende de la edad, depende de la edad, la hipoxemia lo mismo, pero la hiperoxemia para sitios de altura es mayor de 80. Si está mayor de 80 milímetros de mercurio, el paciente está hiperoxémico. Acá será 80, dependiendo del número de aquí, si es 60, menores de 40 años, o el valor que hice por la fórmula, y si está menor de 60 en menores de 40, o este valor que lo calculé en la fórmula del punto 1, será hipoxemia. Hagamos un ejercicio para entenderlo. Digamos que un paciente llega con un cuadro de neumonía y llega con los siguientes gases. Tiene 70 años, presión arterial de oxígeno de 45, con una FiO2 del 35%. Entonces vamos a hacer la primera parte que les he enseñado. Tiene 70 años, voy a calcular la presión arterial mínima del paciente. Entonces tengo 70 años, aplico la fórmula, 60 menos 0.22 por 70 menos 40. 70 menos 40 da 30, acá nos da 30, 30 por 0.22, entonces, a ver, saquemos calculadora, 0.22 por 30, igual, esto nos da 6.6 y 60 menos 6.6. 60 menos 6.6 igual 53. Entonces, la presión arterial de oxígeno límite es 53.4. Si el paciente tiene menor a esto, está en hipoxemia. ¿Cuánto tiene el paciente? Miren, aquí está. Dijimos que estos gases arteriales el paciente tenía 45. Por ende, está por debajo de este valor que yo había calculado. Por ende, yo puedo decir, ya calculé el paso número 1 y el paso número 2 yo puedo decir, este paciente está en hipoxemia. ¿Por qué en hipoxemia? Porque el punto límite es 53.4, pero que este paciente tiene 45, está por debajo de este valor, por ende está en hipoxemia. Listo. Paso número 3, espontáneo terapéutico, eso es muy sencillo. El paso número 3, si está con FiO2 al ambiente, o sea, al 21%, recuerden que hay 21% de oxígeno en el ambiente, es espontáneo. Si está mayor del 21%, tiene cánula nasal, Venturi o algún otro sistema de oxigenación, será terapéutico. Entonces, miren que la lectura ya puedo decir, doctor, este paciente tiene. Miren que estos gases arteriales que yo tomé fueron con FiO2 al 35%. Entonces yo digo, este paciente tiene una hipoxemia, ya porque calculé el paso 1 y paso 2, terapéutica, porque estos gases fueron con FiO2 del 35. Y ahí vamos en la lectura de gases. Correctamente se debe decir, hasta ahí. Este paciente tiene una hipoxemia terapéutica. Bueno. Paso 4. Perdón. ¿Aló? ¿Sí? Equivocado. Listo. Entonces, en este caso, ya en el paso 4, observamos el trastorno de oxigenación. ¿Qué hago? Calculo la PAFI. La división entre la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 del paciente. Entonces, en este caso sería 45 sobre 0.35, que es el 35 de FiO2.
Entonces hago la división respectiva. 45 dividido entre 0.35 igual me da 128 de PAFI. Entonces, ahora sí, normal. Ojo, todos los valores que estoy colocando es para altura. Mayor de 280. Leve. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Perfecto, listo. Leve. Es para que no nos pase lo mismo de la otra vez. 220 a 280. Moderado. 160 a 220. Y severo, 130 a 160 y muy severo, menor de 130. ¿Cuánto tiene el paciente? 128. Este paciente tiene 1. Entonces, ¿cómo queda la lectura de gases hasta ahí? Una hipoxemia terapéutica con un trastorno muy severo de oxigenación. Y ahí vamos. Y esa es la lectura correcta de estos gases arteriales que hasta ahí vamos. Sigo. Paso quinto. El trastorno fisiopatológico. Aquí no hay que calcular nada, ya los cálculos de la oxigenación se hicieron anteriormente, pero aquí sí hay que pensar un poco. Hay ciertas patologías que en la fisiopatología esto ya lo tuvieron y ya tienen que conocerlo. Yo no me voy aquí a detener a cada trastorno porque eso se supone que en fisiología tuvieron que haberlo visto. Entonces, trastornos en ventilación perfusión, por ejemplo, neumonía, edema agudo de pulmón, trastornos en el transporte de oxígeno, los síndromes anémicos, aumento del espacio muerto, por ejemplo, en los tromboembolismos pulmonares, alteración solo de ventilación, en el EPOC, trastorno de difusión, el EPIT. Estos son ejemplos de estos trastornos que les estoy mostrando. Aumento del CHUM intrapulmonar, en el intercambio, el aumento del CHUM, por ejemplo, las atelectasias. Y miren que les he sacado patologías diferentes. Entonces, ¿cómo quedará? Digamos que este paciente de esos gases arteriales llegó por una neumonía. Entonces, correctamente, ya la lectura completa de los gases es, este paciente tiene una hipoxemia terapéutica con un trastorno muy severo de oxigenación por alteración en ventilación-perfusión. Y esa es la lectura perfecta. Para estudiantes de otras universidades, doctor, creo que tiene hipoxemia. Para un estudiante como ustedes, lo correcto y la forma correcta de leerlo es una hipoxemia terapéutica con un trastorno muy severo de oxigenación por posible alteración en ventilación-perfusión. ¿Listo? Y esa es la forma correcta de la parte A. Y hasta ahí, la parte A. Eso es lo que tienen que saber de la parte A. Entonces, la parte A muy sencilla, solo hay que mirar una división, mirar dos valores que da en la tirilla de gases y se hacen los cálculos respectivos. Vamos con la parte B, el equilibrio ácido-base. Entonces, para el equilibrio ácido-base son 4 pasos obligatorios, pero son 10 que nosotros debemos conocer. Entonces, ¿cómo yo empiezo a explicarle lo del equilibrio ácido-base? En sí, normalmente uno aprende, uno no dice 45 es igual. Esto nosotros nunca aprendemos así. Nosotros aprendemos a hacer la matemática de acá para acá, de unos sumándose a un resultado. Por ejemplo, si yo digo cuánto es 2 más 3 más 5, eso es igual a 10. Pero yo no digo 10 a qué es igual. Entonces, ¿por qué esta analogía? Porque en la tirilla de gases, el primer valor que sale es el pH. Y todos los médicos van a mirar primero el pH. Es como si ustedes miraran el resultado. El pH es lo último que se debe ver en gasimetría arterial, porque es el resultado de de todas las variables que se midieron y que se están sumando. Entonces, no es correcto mirar primero el pH. Lo correcto para una lectura adecuada de gasimetría arterial es paso número 1, base exceso. Paso número 2, bicarbonato. Paso número 3, PCO2. Y paso número 4, el pH. Y ese es el orden. Entonces voy a dar diferentes ejemplos para que vean ciertos patrones que se pueden definir. Entonces digamos que un paciente llega con los siguientes gases. pH 7.2,
bicarbonato de 14, base exceso de -8 y PCO2 de 30. Entonces, voy a dar los valores normales para altura. Entonces, pH siempre será 735 a 745. Bicarbonato, 1824. Base exceso, -4 más 4. PCO2, 2832. 34, perdón, 2834. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a estos valores, pues yo doy mi diagnóstico. Entonces, paso número 1, siempre primero la base exceso. Miren que la base exceso del valor normal, que es -4 más 4, está más por debajo. Está por acá. Cuando el valor está más hacia la izquierda, o sea, es más negativo que el valor normal, se dice que es una posible acidosis metabólica. Si el dato estuviera +7, +8, +10, sería posible alcalosis metabólica. En este caso es claro que está -8, o sea, está muy por debajo del valor normal. Posible acidosis metabólica. Sigo el segundo paso, bicarbonato, 1824. Lo mismo que el anterior. Si está muy por debajo, posible acidosis metabólica. Si está muy por encima, alcalosis metabólica. Entonces miren que aquí está en 14, significa que es posible acidosis metabólica. Y voy haciendo una suma. Entonces, acidosis metabólica, que me dio el primer ítem, que fue la base exceso, más acidosis metabólica, que me dio el segundo ítem, más PCO230, está en el nivel normal que yo les había dado acá, más 0, más el pH está en acidemia, más acidemia. Total, acidosis metabólica más 0 más acidemia, acidosis metabólica descompensada. Siguientes gases. Paciente que llega con estos gases, pH de 7.5, PCO2 de 14, bicarbonato de 20, base exceso, -3. Inicio con la base exceso. Recuerden que el valor normal es -4 más 4, este está en -3, total está en rango normal, 0 más, ¿cómo está el bicarbonato? Que es lo segundo que vemos, está en 20, el valor normal dijimos que es 18 a 24, más 0 porque está normal, más, ¿cómo está la PCO2? La PCO2 está muy por debajo, eso significa posible alcalosis respiratoria, más alcalemia, que el pH está muy por encima del valor normal. Miren que la PCO2 es diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Si la PCO2 está muy por debajo, ¿sí? Se dice alcalosis respiratoria. Si está muy por encima, mayor de 34, será acidosis respiratoria. Entonces, en este caso, está muy por debajo, será una alcalosis respiratoria más alcalemia. Total, 0 más 0, 0, o sea, está en equilibrio, pero aquí más alcalosis respiratoria más alcalemia total, alcalosis respiratoria aguda. Cuando yo hablo del término respiratorio y está obviamente descompensado, no se habla como en lo metabólico, que es descompensado. En lo respiratorio se dice si es agudo o crónico. Entonces, eso sí, para que lo tengan en cuenta. Denme 2 segundos que me están escribiendo del OSPI. Y ya. Listo. Ok, entonces, perfecto acá. Entonces recuerden, lo respiratorio agudo, ¿cuándo será una alcalosis respiratoria crónica o una acidosis metabólica compensada? Esto se define cuando el pH esté normal. O sea, que haya, por ejemplo, aquí en este último gases,
Digamos que no fuera pH de 7.5, sino 7.45. Entonces, otra vez, base exceso 0, bicarbonato 0, PCO2 14, o sea, está muy por debajo, posible alcalosis respiratoria, y el pH estaría normal, o sea, que aquí ya no sería alcalemia, sino 0, porque está en el rango normal, 7.35, 7.45 es normal. Entonces yo aquí coloco más 0. Total, 0 más 0, 0. Alcalosis respiratoria más 0. Total, alcalosis respiratoria crónica. ¿Cómo será aquí en el caso de acidosis metabólica compensada? Que el pH sea normal, o sea, que en la última no diga acidemia, sino más 0. Cuando yo digo, por ejemplo, en este caso, yo hice la suma y era acidosis metabólica más 0, más 0, el total será acidosis metabólica compensada. Conclusión, el término compensado o el término crónico o descompensado agudo, ¿quién lo define? El estado si está acidémico o alcalémico. Si está normal, será compensado o crónico. Si está fuera del valor normal, será descompensado o agudo. Muy bien. Listo, hasta ahí. Eso es muy sencillo. Así son casi el 80% de gasimetría arterial. Simplemente hay que mirar la parte de oxigenación y la parte del equilibrio ácido-base. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, estos gases? pH 7.4, PCO2 22, bicarbonato 14, base exceso menos 7. Hagamos la sumatoria. Base exceso está por debajo del valor normal, ya lo sabemos, posible acidosis metabólica, más bicarbonato 14, posible acidosis metabólica. El PCO2 está por debajo del valor normal, o sea, alcalosis respiratoria, y el pH está en 0. Total, acidosis metabólica más alcalosis respiratoria más 0 total. Pues hay dos opciones. O es una acidosis metabólica compensada, pero también puede ser una alcalosis respiratoria crónica. Cualquiera de los dos puede ser. ¿Por qué? Porque el pH está en 0 y porque están los dos ítems de acidosis, pero también está el ítem de alcalosis. Conclusión, no podemos definir cuál de estos dos es. En estos casos ya hay que hacer paso quinto, que es el delta de hidrogeniones. El delta de hidrogeniones es una fórmula muy sencilla que calcula el grado de hidrogeniones que pueda tener un paciente. Cuando uno lee las teorías de gases arteriales, que les dije al principio, uno sabe que los hidrogeniones, a mayor hidrogenión, pues está más acidótico. Si le quito hidrogenión, está alcalótico. Entonces, los hidrogeniones del cuerpo, los hidrogeniones totales, es igual a los hidrogeniones que vienen de la parte metabólica más los hidrogeniones que vienen de la parte respiratoria. Denme 2 segunditos. Voy a ver un pacientico y ya no me demoro. Denme 2 segundos. Bueno, listo. Ok. Entonces, los hidrogeniones totales vienen de la parte respiratoria o de la parte metabólica. De esta fórmula yo puedo calcular los hidrogeniones totales, los hidrogeniones respiratorios, y estos no los puedo calcular, pero entonces hago una sencilla, una ecuación, despejo los metabólicos. Hidrogeniones metabólicos es igual a los hidrogeniones totales menos los hidrogeniones respiratorios. Hidrogeniones totales, hay 3 fórmulas para hacer el cálculo. ¿Cuál de las 3 fórmulas utilizo? Pues depende del pH. Si el pH está entre 7.26 a 7.52, se aplica una fórmula que ya les voy a decir.
Si está entre 7.15 y 7.25 o 7.52 a 7.57, aplico esta fórmula. Y si está menor a 7.15 o mayor a 7.57, se aplica la tercera. La primera, entre 7.26 y 7.52, se aplica la matiz del pH. Entre estos dos, 24 por PCO2 sobre bicarbonato. Y la última, el antilogaritmo. El antilogaritmo natural del pH. Conclusión. ¿Cuál de estas tres fórmulas aplicaría en el ejercicio en este que no pudimos resolverlo? Pues si yo sé que el pH está en 7.4, miren, aquí está la fórmula. 7.4 está con la primera fórmula, la voy a utilizar. Y aplico la matiz del pH. Entonces, si yo tengo un pH de 7.4, la matiz es los dos decimales que siguen a la coma. Entonces, aquí aplico un 0. ¿Cuál es la matiz? 40. Entonces, hidrogeniones metabólicos es igual a 40, que son los totales, menos los hidrogeniones respiratorios. ¿Cuáles son los respiratorios? En los respiratorios puedo aplicar dos fórmulas. La primera fórmula, si las síntomas son menor de 5 días, menor o igual a 5 días de evolución, y la segunda fórmula si son mayor de 5 días. Fórmula de menor a 5 días. Entonces, para calcular los respiratorios, aplico 0.75 por PCO2 más 8. Fórmula mayor a 5 días, 0.25 por PCO2 más 27. Y listo. Entonces vamos a aplicar, digamos que este paciente tenía un cuadro clínico de 3 días de evolución, por ende voy a aplicar la primera fórmula. Entonces, 0.75 por PCO2, la PCO2 era 22. Entonces, primero hago la multiplicación, después la sumo. Entonces, 0.75 por la PCO2, que era 22, igual, más 8. Esto me dio 24.5. Entonces, hidrogeniones metabólicos es igual a 40 menos 24.5. Y esto total me da 16.5. Positivo, obviamente, signo positivo. ¿Qué significa esto? Entonces, y aquí viene la parte de análisis que deben entender bien. El valor normal de los hidrogeniones metabólicos es menos 5 a más 5. Si yo aplico menor o igual de 5 días de evolución del cuadro. Si es mayor de 5 días de evolución del cuadro, es menos 3 más 8. Los valores normales. Este paciente tenía 3 días, conclusión, voy a utilizar los valores de referencia, menos 5 más 5. ¿Cuánto tiene este paciente? Más 16 hidrogeniones metabólicos. Y lo normal que en el cuerpo de este paciente debe tener es menos 5 más 5. O sea que este paciente tiene mucho más, tiene casi 9.5 más de hidrogeniones metabólicos que el valor normal. ¿Qué significa? Que estos gases arteriales es una acidosis metabólica porque tiene mucha hidrogenión metabólica compensado. Y no es una alcalosis respiratoria. Si aquí en los hidrogeniones metabólicos, digamos, después de hacer todas las operaciones que hice, me hubiera dado más 2, digamos, que después de hacer todo esto me dio más 2, pues ese valor sí está dentro del menos 5 más 5, por aquí está el más 2, entonces yo decía que como los hidrogeniones metabólicos son normales, están en el valor normal, es una alcalosis respiratoria crónica. En este caso, simplemente los digo para explicar, es una, como nos dio más 16.5, es una acidosis metabólica compensada. Y listo el paso quinto. Paso 6 y paso 7.
El paso 6 y paso 7 es colocarle un apellido a la acidosis metabólica. Toda acidosis metabólica que yo encuentre del punto, o sea, del 5 para abajo, tengo que ponerle los apellidos 6 y 7. ¿Cuáles son los apellidos 6? Entonces, el apellido 6 es el anion gap y el apellido 7 es la diferencia de iones fuertes, el DIF. Doctor, no sé qué es eso. Por eso los mandé a leer Henderson, Hasselbalch, Peter Stewart. Anion gap, ¿cómo se calcula? Sodio menos cloro más bicarbonato. Primero se hace la suma del cloro más bicarbonato y después se resta el sodio. Muy bien. Fórmula del DIF, sodio más potasio menos cloro. Entonces, ¿cómo es el cuento de los apellidos? Pues pido sodio, pido cloro y pido bicarbonato. Si el valor de esta sumatoria me da menor o igual a 12, se le coloca el apellido anion gap normal o hipercloremia. Así se llama. Si es mayor de 12 el anion gap, se llama anion gap alto. Doctor, ¿por qué? Ya al final vamos a saber. Simplemente aquí en el paso es hacer la operación y darle apellido. Por ejemplo, un paciente que tiene un sodio de 135 con un cloro de 100 y un bicarbonato de 20. Entonces hago el cálculo. 100 más 20, 120. 135 menos 120 me dio 15. 15 está por el valor mayor de 12. Significa que esta acidosis metabólica, la que vimos que estaba compensada, será con anion gap alto. Doctor, ¿para qué sirve eso? Al final lo vemos. Pero este es el apellido completo. Acidosis metabólica compensada con anion gap alto. Listo. Si me hubiera dado menor o igual a 12, anion gap normal o hipercloremia. Listo. En el DIF es DIF menor de 36 o DIF mayor o igual a 36. Si el DIF me da menor de 36, significa que es un DIF bajo. Y esto se llama hipercloremia. Si es mayor a 36, es un DIF normal. Entonces, en este caso, si hubiera hecho el cálculo, pues dependiendo de lo que me dé, le coloco además acidosis metabólica compensada con anion gap alto, con DIF normal o, bueno, normal, en este caso. Haciendo el cálculo, que no me voy a detener porque es lo mismo que hicimos en el anterior, pero con el valor de sodio, potasio y cloro. Listo. Paso número 8. El paso número 8 es la ley de las compensaciones. ¿Cómo así? El cuerpo humano, cuando tiene un problema en equilibrio ácido-base, el sistema que no está afectado intenta compensar lo que está mal. Por ejemplo, si un paciente tiene una acidosis metabólica, la parte respiratoria tiene que compensar para que el cuerpo permanezca lo máximo posible en el pH normal. Por ejemplo, si un paciente tiene una acidosis respiratoria, la parte metabólica intenta compensar lo que está pasando con la parte respiratoria. Y nosotros podemos hacer el cálculo de cuánto PCO2 o cuánto bicarbonato se necesita para que el paciente esté compensado. Por ejemplo, un paciente que tiene una acidosis metabólica. ¿Quién compensa? Pues el PCO2. Entonces yo puedo calcular el PCO2 esperado para que el pH esté en rango normal. ¿Cómo se hace ese cálculo? Sencillo. Se coloca 1.5 por el bicarbonato más 10. Primero se hace la multiplicación, después la suma. Si fuera una alcalosis metabólica, también se puede calcular el PCO2 esperado con la siguiente fórmula. 0.75 por bicarbonato más 21. Listo. Esas son las fórmulas para calcular el PCO2 que compensaría los problemas metabólicos, tanto en acidosis como en alcalosis. En los casos respiratorios, cuando yo tengo un problema respiratorio, ¿quién compensa? Pues el bicarbonato.
Entonces, ¿cómo sé cuánto bicarbonato debe tener el paciente para que el pH esté normal? Pues hay fórmulas, pero son un poquito complicadas. Yo les digo más bien, apréndanse esto. Si el problema es respiratorio, ustedes saben que los problemas respiratorios se dividen en acidosis o alcalosis. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Vale, acidosis o alcalosis. La acidosis ya vimos que es las acidosis respiratorias es aguda o crónica. Y la alcalosis respiratoria también es aguda o crónica. Doctor, eso parece una pirámide. Sí, efectivamente, hay que aprender esta pirámide. Y esta es la memotecnia. Todo lo agudo será 1, 2, lo crónico será 4, 5. ¿Cómo así? Agudo 1, 2. Agudo aquí 1, agudo aquí 2. Crónico será 4, crónico será 5. Doctor, ¿para qué sirven esos números? Aquí colocamos por cada 10 milímetros de mercurio carbonato. Doctor, no entiendo nada. Vamos a hacer un ejercicio para entender cómo se aplica esto en la ley de las compensaciones. Digamos que tengo estos gases arteriales. pH 7.3 con un PCO2 de 64, con un bicarbonato de 20, con una base exceso de 0. Entonces hacemos lectura rápida de gases. Paso número 1, base exceso 0. Entonces 0 más bicarbonato está normal, más 0 más PCO2 está muy aumentado. Dijimos que cuando aumente es posible acidosis respiratoria más. ¿Cómo está el pH? Está acidémico, entonces más acidemia. Total, estos gases arteriales tienen una acidosis respiratoria aguda, así dijimos. Entonces, yo ya definí que este paciente con estos gases tiene esto. Me voy por la vía acidosis respiratoria aguda. Respiratoria, acidosis aguda. Y aquí está el 1. Listo. ¿Qué significa este 1? Dice por cada 10. Observemos los gases arteriales del paciente. Sabemos que el valor normal de PCO2 dijimos que era 28 a 34. O sea que el valor máximo normal es 34. El paciente tiene 64. ¿Cuánto tiene de más el paciente de lo normal? 30. Tiene 30 milímetros de mercurio más el paciente que el valor normal. ¿Qué significa este 30? Yo dije aquí que por cada 10, 1. Como tengo 30 de más, este valor ya no es 1, sino será 3. ¿Qué significa este 3? Ese 3 es el valor que deben sumarle al valor máximo normal de bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato, el valor normal está entre 18 y 24. Como aquí me dio 3, después de haber hecho ese análisis, le sumo a este 24 más 3 me da 27. ¿Qué es esto? Si este paciente, miren que el paciente tiene bicarbonato de 20. Por eso está en acidosis. Significa que si yo logro subir ese bicarbonato a 27, en un supuesto, el pH automáticamente va a ser 7.35 o valor normal. Para eso sirve esto. Para calcular cuánto bicarbonato debería tener este paciente para estar en equilibrio ácido-base. Perfecto. Entonces, fórmulas para acidosis metabólica, alcalosis metabólica, pirámide para los trastornos respiratorios. Paso número 9. Corrección por albúmina. De acuerdo a los textos de Peter Stewart, la albúmina y las proteínas interfieren en el equilibrio ácido-base. Entonces, lo que hago cuando corrijo albúmina es quitar de la fórmula del anion gap la albúmina y que me quede un anion gap real. ¿Cómo así, doctor? Recuerden que el anion gap dijimos que era igual al sodio menos el bicarbonato más cloro. Ahora bien, ¿a qué es igual el anion gap corregido? El anion gap corregido es igual al anion gap más 0.25 más 0.25 por 42 menos la albúmina en gramos por litro. Cierra paréntesis, cierra corchete. ¿Cómo así? Significa que si yo tengo una albúmina de 3,5, aquí en la fórmula va a ser 35. Si yo tengo una albúmina de 2, en la fórmula va a ser 20. Hago esta operación y habíamos dicho que el anion gap
Si estaba menor de 12, menor o igual a 12 es anión gap normal. El apellido, si es mayor de 12, anión gap alto. Cuando yo aplico esta corrección de la albúmina, los valores quedan menor o igual a 16, anión gap normal, mayor de 16, anión gap alto. Con eso simplemente me cambiaron los valores de referencia al aplicar la fórmula y sacar la albúmina del anión gap. Simplemente sirve para colocar el apellido, si es anión gap alto o no. Ahora sí, último paso, paso 10. Doctor, ¿para qué sirve colocar el apellido? Sencillo. Ustedes pueden con unos gases arteriales, sin necesidad de preguntar la anamnesis del paciente, saber qué patologías puede tener el paciente. Les voy a dar un ejemplo y lo demás lo van a leer. Un paciente que no se sabe por qué llega inconsciente al servicio de urgencias, hago lectura de gases correcta con todos los pasos, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto la parte de oxigenación como el equilibrio ácido-base, y en el equilibrio ácido-base me da acidosis metabólica descompensada con anión gap alto. Cuando yo tengo este apellido, automáticamente sé que cuáles son las enfermedades que causan esta memotecnia. Mood virus. Intoxicaciones por metanol, uremia, cetoacidosis diabética, intoxicaciones por polietilenglicol, intoxicaciones por isoniazida, hiperlactatemia, intoxicación por etanol, rhabdomiolisis e intoxicación por salicilatos. Estas son las enfermedades que causan esto. Por ende, cuando yo tengo una lectura correcta, pues voy a buscar esto. Es una de estas que causó esto. Hay memotecnia para acidosis metabólica con anión gap normal. Esa memotecnia se llama ARDUPS. Hay memotecnia para alcalosis metabólica. Se llama Cleaver-PD. Hay memotecnia para alcalosis respiratoria. Hay memotecnia para acidosis respiratoria. Entonces, tenemos que aprendernos qué significa cada eso. Sí y no. Lo importante es que tengan qué significa cada memotecnia en su iPad, iPhone, celular o el que tengan. Lo importante es que sepan qué significa cuando ustedes terminan de leer gases, saber qué van a buscar. Si no saben eso, pues ahí sí poseemos problemas. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo tengan. Doctor, ¿dónde encuentro esto? Pueden buscar en Prezi una charla que se llama Gases Arteriales, doctor Diego Taramuel. En las últimas, hay muchos ejercicios si los quieren resolver, y en las últimas 2 diapositivas les doy todas las memotecnias que significa cada letra, si lo quieren tener. Y listo. Doctor, es muy difícil en 50 minutos que nos hayan enseñado gases. Muchachos, esto es el principio del camino. ¿De qué depende que aprendan a leerlos de esta manera? Que vayan al hospital y cuando tengan gases arteriales aplican despacio todos, tanto los pasos de la parte de oxigenación como los pasos de la parte de equilibrio ácido-base. Para aprender esto se necesita tiempo, claro, pero tienen que arriesgarse a leer gases. Si no se arriesgan a leer, pues nunca van a aprender. Doctor, ¿está difícil? Sí es difícil, pero créanme que con la práctica después ya no van a tener que hacer todo esto que yo les estoy enseñando. ¿Ok? Si hay dudas, no indemne si no hay alguna duda, con mucho gusto. Si es alguna duda de algo que no entendieron, pues no, porque ahí está grabado y pueden volver a ver el video. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Sí me escuchan o hace rato ya nadie me escucha? Sí, estamos, doctor. Perfecto. Entonces, muchachos, la invitación es a eso. ¿Vale? A poner esto en práctica.
Bueno, si no es más, cuídense mucho y espero verlos en el hospital. A mi grupo, por favor, vayan repasando, vayan mirando a ver cómo les va. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. ¿Vale?